Fue una tarde de sábado en Madrid, en pleno julio, la clase de día que hace que todo el mundo busque sombra o una cerveza bien fría. Laura y yo llevábamos casi 13 años juntos. Y fue justo ese día, a las 18:47 de la tarde, cuando me enteré de que algo en mi vida se había roto. No fue un mensaje en su móvil. No fue una confesión en llanto. Fue una frase, dicha en voz alta, a menos de 2 metros de donde yo estaba, y ella no sabía que yo la escuchaba. Estaba en una terraza de lavapiés, justo detrás de la cristalera. Yo había quedado con mi hermano David, que llegó tarde como siempre. Mientras le esperaba, pedí una caña y me senté. A los 5 minutos, veo entrar a Laura. Iba con un vestido que no le había visto nunca y llevaba ese peinado que solo se hace cuando quiere impresionar. Me hizo gracia al principio, pensé que era una coincidencia. Pero entonces llegó él. Uno de esos tipos que llevan camisa por dentro, sonrisa sobrada y reloj de los que quieren que veas. No soy celoso. Ni paranoico. De verdad. Pero en cuanto vi cómo lo abrazó, supe que eso no era una reunión de trabajo. Tampoco un reencuentro de viejos amigos. Ella no me había dicho que iba a salir. Me dijo que tenía la tarde para ordenar unas cosas en casa, descansar un poco. Me quedé inmóvil. No sabía si levantarme, si grabar un video, si reírme o si salir corriendo. Pero me quedé. No escuchaba bien lo que decían dentro, pero entonces se levantaron para irse. Pasaron por la puerta del bar, y justo cuando ya se alejaban un poco, escuché lo que ella le dijo al tipo, riéndose, como si se quitaran un secreto del pecho. Menos mal que Javi no tiene ni idea. Si supiera lo que hicimos el viernes. No terminé de oír el final porque la sangre me zumbaba en los oídos. Noté la caña en el estómago como si me la hubiera tragado entera, vaso incluido. No me moví. Solo miré cómo se alejaban calle abajo, ella agarrada de su brazo como una adolescente, riendo como hacía años que no reía conmigo. Cuando David llegó 10 minutos después, le dije que me había sentido mal y que me iba a casa. Me miró raro, me preguntó si quería que me acompañara. Le dije que no. Caminé durante casi 1 hora sin rumbo, cruzando calles sin saber en qué dirección iba. Lo único que tenía claro es que lo que acababa de ver ya no se me iba a olvidar nunca. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. El lunes me levanté, desayunamos juntos como si nada, y la observé. Cada gesto, cada mirada, cada palabra suya me parecía un disfraz. Un teatro perfecto. Todo encajaba ahora, las escapadas sin razón, las noches que decía estar cansada, las veces que se duchaba nada más llegar a casa. Pero no dije nada. No todavía. Durante los días siguientes fingí normalidad. Cada palabra que salía de mi boca estaba medida, no por miedo a equivocarme, sino por el control necesario para no romper nada antes de tiempo. No había espacio para errores. Me levantaba a la misma hora, preparaba café, le preguntaba si quería tostadas o fruta, salía de casa a trabajar y volvía con una sonrisa. Todo en piloto automático. Ella parecía tranquila, incluso cariñosa por momentos, como si nada raro estuviera pasando. Pero yo había dejado de ser su marido desde aquella tarde en Lavapiés. Ahora era otra cosa. Algo entre detective y rehén. La parte más dura era contener la rabia en momentos cotidianos, como cuando se acercaba y me tocaba la nuca, como solía hacer cuando estábamos bien, o cuando dejaba su ropa sucia tirada fuera del cesto, algo que antes me molestaba poco y ahora me hervía por dentro. Porque ya no era solo ropa. Era la prueba de que seguía siendo la misma en superficie, pero todo lo que había debajo estaba podrido y yo era el único que lo sabía. Pensé muchas veces en qué hacer con esa información. Podía enfrentarla directamente, montar una escena, gritarle lo que había visto, pero sabía que eso me iba a dejar en una posición débil,
porque ella podía negarlo todo. Podía decir que lo malinterpreté, que solo estaban bromeando, que el viernes no pasó nada. No tenía pruebas, solo imágenes en mi cabeza, y aunque yo sabía que eran reales, necesitaba que ella también lo supiera. Quería que no tuviera salida. Así que empecé a tomar decisiones. Llamé a un colega de trabajo, David, no mi hermano, otro compañero del departamento técnico que se lleva bien conmigo desde hace años, y le pedí un favor. Él entendió a medias, le dije que necesitaba una cámara, una de esas pequeñas que puedes esconder en casa, con buena resolución y grabación continua. Me dijo que podía conseguir una al día siguiente. No preguntó por qué. Supongo que notó en mi tono que no era momento de bromas. La instalé el sábado por la mañana, fingiendo que iba a arreglar la parte trasera de la estantería del salón. Laura se fue a hacer la compra y yo aproveché. Colocarla fue fácil, camuflarla aún más. La conecté al enchufe de una regleta oculta detrás de una planta y activé la grabación. Me aseguré de que enfocara al sofá y a la entrada del pasillo, justo el espacio donde siempre se movía cuando estaba en casa sola. Si alguna vez lo traía a él, iba a verlo. Me sentí sucio haciéndolo, pero más sucio me sentía pensando en cómo me mentía cada día, durmiendo en mi cama, abrazándome algunas noches, diciéndome te quiero como si no hubiera otra persona tocándola. Y si no venía él, al menos captaría cómo hablaba por teléfono, cómo se arreglaba antes de salir, cómo actuaba cuando creía que no la miraban. Lo necesitaba. Necesitaba la verdad de frente, completa. Mientras tanto, me dediqué a observar sus rutinas. Empecé a llevar un pequeño cuaderno en el bolsillo del abrigo. Anotaba todo, horas de salida, qué ropa usaba, si se arreglaba más de lo habitual, si se perfumaba o no, si se maquillaba en casa o decía que lo haría en el trabajo. Un día me dijo que iba al cine con una amiga del trabajo, cosa que rara vez hacía. Dijo que necesitaba desconectar. No puse objeciones. Al contrario, le sonreí y le dije que le haría la cena para cuando volviera. Me besó en la frente y se fue. A los 10 minutos salí detrás. Cogí el coche y la seguí, manteniendo distancia, apagando las luces cuando era necesario. La vi aparcar cerca de Atocha, salir del coche y meterse en un bar. A los 5 minutos, él apareció. Mismo tío de la terraza, misma sonrisa, mismo gesto chulesco. Entró, se sentó con ella, y esta vez no hubo abrazos, pero sí manos sobre la mesa. Yo no entré. No grabé nada. Solo me quedé en el coche, observando desde lejos, asegurándome de que no me viera. Cuando salieron, ella cogió su coche y él se fue andando, como si fuera rutina. Volví a casa antes que ella y puse la mesa. Cuando llegó, le pregunté si la peli había estado bien. Me dijo que sí, que algo lenta pero interesante. Cenamos juntos. Me habló de la trama. Se inventó todo. Yo la miraba y asentía, mordiéndome la lengua. Ni una sola palabra mía sonaba diferente. No podía dejar que sospechara. La cámara empezó a darme lo que necesitaba unos días después. No fue una escena sexual, ni una entrada del tipo a casa. Fue peor. Fue ella sola, en el salón, llamándolo. Lo llamaba cariño. Hablaban de cuando iban a verse, de qué iban a hacer, de lo mucho que lo echaba de menos. Decía cosas que yo no escuchaba desde hace años. Rió con él. Se tumbó en el sofá mientras hablaban, girando el auricular entre los dedos, con esa expresión de adolescente enamorada que ya no tenía conmigo. Cuando colgó, se quedó unos segundos en silencio, sonriendo sola, y después se levantó como si nada. Esa grabación la vi 10 veces. Me dolió más que si la hubiera pillado desnuda con él. Porque no era sexo. Era cariño. Era entrega. Era la confirmación de que ya no había vuelta atrás.
La segunda grabación fue aún más clara. Lo trajo a casa un martes por la tarde. Me había dicho que tenía turno doble y que saldría más tarde. Llegó a casa a las 6, él apareció 15 minutos después. Lo vi entrar, lo vi besarla en la boca como si aquello fuera lo más normal del mundo. Cerraron la puerta, fueron al salón, se sentaron en el sofá. Hicieron lo que hacen las parejas cuando están solas. No había urgencia, no había culpa. Solo familiaridad. Ella se rió, él la tocó como quien ya sabe cada rincón. No pude ver más de 5 minutos. Cerré el portátil, lo apagué, me quedé sentado frente a la pared sin saber si llorar, gritar o romperlo todo. No lo hice. Me levanté, abrí una cerveza, la bebí de pie en la cocina y decidí que esa noche dormiría en el sofá, pero le diría que era porque tenía dolor de espalda. La rabia ya no era una emoción, era un estado permanente. Todo dentro de mí hervía, pero por fuera mantenía la calma. Porque ya tenía lo que necesitaba. Pruebas. Certezas. Y ahora, lo siguiente era enfrentarla. No con lágrimas. No con súplicas. Sino con los datos en la mano. Quería verla reaccionar. Quería que lo negara. Quería que tratara de mentirme de nuevo y no tuviera por dónde escapar. La confrontación no fue improvisada ni producto de un arrebato, aunque por dentro yo estuviera al límite desde hacía días. La preparé con la misma frialdad con la que había observado cada uno de sus movimientos. Elegí un jueves por la noche, porque sabía que al día siguiente ambos trabajábamos y porque ese detalle importaba, quería que se quedara sin escapatorias cómodas. Llegué a casa antes que ella y dejé todo como siempre, la luz del salón encendida, el sofá ordenado, la casa con ese aspecto normal que ya no significaba nada para mí. Coloqué el portátil en la mesa, abierto, sin reproducir nada todavía, como si fuera una casualidad. Cuando escuché la llave en la cerradura, noté cómo el cuerpo se me tensaba, pero no retrocedí. Me senté, apoyé los antebrazos sobre las piernas y esperé. Entró hablando, contándome algo del trabajo sin mirarme directamente, dejando el bolso en la silla, quitándose los zapatos como siempre, y fue en ese momento cuando le dije que se sentara, que necesitábamos hablar. No levanté la voz. No hizo falta. Se giró despacio, me miró con esa mezcla de cansancio y falsa preocupación que había aprendido a reconocer, y me preguntó qué pasaba. Le señalé el sofá. Se sentó. Yo no me moví. Durante unos segundos hubo silencio, uno de esos silencios incómodos que ella solía romper rápido, pero esta vez no lo hizo. Me miraba esperando que yo empezara, como si intuyera que no iba a gustarle lo que venía. Le pregunté si había alguien más. No adorné la pregunta. No suavicé el tono. Fue directa, seca, sin rodeos. Ella sonrió nerviosa, negó con la cabeza y me dijo que estaba cansada, que no era momento para discusiones absurdas. Me dijo que si yo estaba inseguro era cosa mía, que ella no había hecho nada malo. La dejé terminar. No la interrumpí. Cuando acabó, abrí el portátil y le di al play. No miré la pantalla. La miré a ella. Vi cómo su expresión cambiaba en cuestión de segundos, cómo el color se le iba del rostro, cómo se llevaba una mano a la boca sin saber qué decir. La grabación avanzó. Se escuchaba su voz, clara, relajada, diciendo el nombre de él, llamándolo como nunca me llamó a mí. Cuando apareció la imagen de los dos en el sofá, se levantó de golpe, intentó cerrar el portátil, pero yo me adelanté, lo aparté y le dije que se sentara otra vez. Mi voz ya no era calmada, pero seguía siendo firme. No grité. Todavía no. Empezó a hablar atropelladamente, a decir que no era lo que parecía, que yo no entendía el contexto, que estaba invadiendo su privacidad. Esa palabra me hizo reír,
no de forma amable, sino con una risa seca que me salió sin querer. Le pregunté desde cuando me estaba mintiendo, desde cuando llevaba acostándose con otro en nuestra casa, en nuestro sofá, mientras a mí me decía que estaba cansada o que tenía demasiado trabajo. Intentó justificarse, me dijo que se sentía sola, que yo estaba ausente, que nuestra relación llevaba tiempo mal y que ella no sabía cómo decírmelo. Escuchar eso fue el punto de quiebre. Me levanté de la silla, di 2 pasos hacia ella y levanté la voz por primera vez desde que había empezado todo. Le dije que no me hablara como si yo fuera un imbécil, que no me echara encima una responsabilidad que no me correspondía, que si estaba tan mal conmigo había tenido años para decirlo, para irse, para pedir una separación, pero que eligió engañarme, mentirme cada día, traer a otro a nuestra casa y mirarme a la cara como si nada. Le pregunté si era consciente de lo que había hecho, no solo a la relación, sino a mí como persona. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto limpio, era uno de esos llantos entrecortados, con frases sueltas, con intentos de tocarme el brazo, de acercarse. Me aparté. Le dije que no me tocara. Ese gesto pareció descolocarla más que cualquier grito. Me confesó que llevaba meses viéndose con él, que al principio fue algo que no pensaba que llegaría tan lejos, que se dejó llevar, que se sentía viva, que no sabía cómo parar. Cada palabra era una confirmación de todo lo que yo ya sabía. No sentí alivio. No sentí claridad. Sentí una mezcla de asco y rabia que me apretaba el pecho. Le pregunté si me había querido alguna vez o si todo había sido una mentira cómoda. Me dijo que sí, que me había querido, que me quería todavía, pero que no sabía qué le pasaba. Esa frase fue suficiente para que perdiera el control que había mantenido hasta entonces. Golpeé la mesa con la mano abierta. El portátil se movió, casi cae al suelo. Ella dio un respingo. Le dije que dejara de decir tonterías, que el querer no se demuestra de esa manera, que el querer no convive con la traición constante. Le dije que había visto todo, que no solo era una grabación, que tenía días y horas anotadas, que sabía cuándo mentía y cuándo no, que sabía cuándo se arreglaba para verlo y cuándo fingía estar cansada conmigo. Me gritó que yo no era nadie para vigilarla, que había cruzado un límite. Me acerqué más. Le dije que el límite lo cruzó ella mucho antes, que yo solo había confirmado lo que ya estaba pasando. La discusión se volvió más dura. Hubo reproches antiguos, cosas que nunca habían salido a la luz, comentarios hirientes que se lanzaban como armas. Ella me acusó de ser frío, de no sorprenderla, de haber convertido nuestra relación en una rutina. Yo le respondí que la rutina no se combate con engaños, que la rutina se habla o se rompe, pero no se traiciona. En un momento dado, se levantó y fue hacia el dormitorio. La seguí. Abrió el armario, empezó a sacar ropa, a tirarla sobre la cama, diciendo que se iba, que necesitaba espacio. Le pregunté si iba a irse con él. Se quedó callada. Ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Fue entonces cuando pasó lo inevitable. Cogí una de las fotos que teníamos en la mesilla, una de un viaje antiguo, y la lancé contra la pared. El marco se rompió. El ruido resonó en toda la habitación. Ella gritó mi nombre, me dijo que estaba loco. Le respondí que no, que lo loco era lo que había hecho ella, que yo solo estaba reaccionando a una traición que me había destrozado por dentro. No la toqué. No la empujé. Pero mi presencia, mi voz, mi rabia llenaban el espacio de una forma que no se podía ignorar. La confrontación terminó con ella sentada en la cama, llorando en silencio, y yo de pie, exhausto, con la certeza absoluta de que ya no había vuelta atrás. Le dije que esa noche dormiría en el sofá, que al día siguiente hablaríamos de lo práctico, de lo que venía después, pero que lo que teníamos como pareja se había acabado en el momento en que decidió mentirme. No esperé respuesta. Salí del dormitorio y cerré la puerta detrás de mí.
Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quise. Necesitaba sentir cada segundo de lo que estaba pasando, sin anestesia, sin engaños. Sabía que lo siguiente no iba a ser bonito, ni fácil, ni rápido. Pero también sabía que no pensaba quedarme quieto. A la mañana siguiente no intercambiamos ni una palabra durante el desayuno. Ella bajó a la cocina sin maquillaje, con la cara hinchada de tanto llorar, y se preparó un café sin mirarme. Yo ya estaba vestido, con el portátil abierto, respondiendo correos del trabajo como si no hubiera pasado nada, como si la noche anterior no hubiera sido el derrumbe absoluto de nuestra vida en común. Me miró de reojo varias veces, pero no dijo nada. Ni una disculpa, ni una pregunta, ni una excusa nueva. Yo tampoco tenía nada más que decirle en ese momento. Hablar ya no me servía de nada. Lo único que me interesaba ahora era preparar lo que venía después. Ya no era una cuestión emocional, ahora era una cuestión práctica. Vengarme no significaba arruinarle la vida de forma impulsiva ni cometer ninguna estupidez, sino devolverle cada gesto, cada mentira, cada traición, de forma tan medida como lo había sido mi silencio hasta ahora. Salí de casa temprano, pero no fui al trabajo. En lugar de eso me fui directo al despacho de un abogado que me había recomendado un amigo hace un año, cuando su mujer también le engañó y terminó ganando más de lo que esperaba en el acuerdo de separación. Pedí cita urgente y me la dieron para esa misma tarde. Pasé las horas previas recopilando todo el material que tenía, grabaciones, fechas, fotos de los seguimientos, todo ordenado en carpetas en un pendrive. Cuando entré al despacho, el abogado, un tipo mayor con cara de saber exactamente cuándo callar y cuándo destruir, me escuchó en silencio durante más de media hora mientras le contaba la historia. No me interrumpió ni una sola vez. Al final solo me preguntó si ella trabajaba, si tenían bienes compartidos, si había pruebas de convivencia con el otro hombre. Le dije que todo estaba en el pendrive. Lo conectó al ordenador, vio unos minutos del video del salón, cerró el archivo, me miró y me dijo que podía hacer que ella se fuera de casa en menos de una semana si yo lo quería. Le dije que sí, pero no de inmediato. Quería algo más. Le pregunté si podía diseñar un acuerdo de divorcio en el que ella perdiera lo justo, pero que se sintiera como si fuera mucho. Me explicó los límites legales, lo que podía y no podía hacerse, y luego me ofreció una estrategia. Me recomendó no echarla todavía, no exigir nada aún, sino forzar una situación donde ella creyera que seguía teniendo el control, que podía negociar desde una posición de ventaja, y justo en ese momento, lanzar todo. Me gustó la idea. Le di luz verde. Acordamos que él empezaría con las gestiones sin que ella supiera nada. Yo solo tenía que seguir fingiendo unos días más. Volví a casa esa noche con una pizza en la mano, como si fuera un viernes cualquiera. Ella estaba en el salón viendo una serie, sin mucho interés, más por pasar el tiempo que por disfrutarla. Me miró sorprendida cuando le ofrecí un trozo. Aceptó. Cenamos en silencio, pero no fue un silencio tenso como el del desayuno. Era otra cosa, más parecida a ese estado incómodo donde ninguno quiere ser el primero en romper la calma. Después de cenar recogí todo, fregué los platos, y luego me senté en el sofá a su lado. Le pregunté si quería hablar. Me dijo que sí. Le pregunté si seguía viéndolo. Se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. Me dijo que había cortado con él justo después de la discusión, que se había dado cuenta de que no quería perder lo que tenía conmigo. No le creí, pero asentí con la cabeza. Le dije que necesitaba pensar. Ella lo tomó como un avance. Me lo agradeció. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglarlo. Pasaron 3 días así. Ella se volvió más amable, más colaborativa. Cocinaba, limpiaba, me hablaba con cuidado, casi con devoción.
Incluso intentó tener una conversación íntima una noche, pero la rechacé con tacto. Le dije que no estaba preparado. Me abrazó. Me pidió perdón de nuevo. Me dijo que entendía que me doliera, que necesitaba demostrarme que podía volver a confiar en ella. Yo le respondí que eso no se arreglaba en una semana, que necesitaba tiempo, y ella aceptó, creyendo que ese tiempo era su oportunidad. En paralelo, el abogado ya había preparado todo. Tenía los papeles redactados, las pruebas ordenadas, las notificaciones listas para enviarse el día que yo dijera. El plan era sencillo: invitarla a cenar, actuar como si estuviera dispuesto a intentarlo, y en cuanto ella bajara la guardia, entregarle todo. Pero no lo hice en casa. Pensé que si iba a ponerle el punto final a esa farsa, lo haría en un lugar neutral, donde ella no pudiera encerrarse en una habitación ni evitar la conversación. Reservé en un restaurante cerca de casa, uno al que habíamos ido años atrás, cuando todavía nos reíamos sin pensar en quién mentía a quién. Ella se arregló como si fuera nuestra primera cita. Llevaba ese vestido azul que solo usaba en ocasiones especiales. Me preguntó si íbamos a brindar. Le dije que sí, que había muchas cosas que cerrar. Durante la cena hablé de recuerdos, de momentos buenos, de lo que habíamos construido. Ella sonreía como si le estuviera dando esperanzas. Me agradeció el esfuerzo. Me dijo que sabía que no era fácil para mí. Yo asentía, seguía el juego, pero por dentro estaba deseando que llegara el momento. Después del postre, le pedí que esperara un segundo. Saqué un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo dejé sobre la mesa. Lo miró sin tocarlo. Me preguntó qué era. Le dije que eran los papeles. Primero pensó que era una carta, una especie de declaración emocional. Después lo abrió y se quedó helada. Miró las primeras hojas, leyó el encabezado del abogado, las palabras procedimiento de divorcio y disolución del régimen económico matrimonial, y me miró con una expresión entre la incredulidad y el pánico. ¿Esto es una broma?, preguntó. No, y te aconsejo que firmes antes de que el asunto llegue más lejos. Porque si lo llevamos a juicio, las pruebas que tengo pueden dejarte en una posición peor. Me acusó de manipularla, de haberle mentido durante los últimos días, de haberla llevado al restaurante solo para humillarla. No le respondí a eso. Le dije que tenía una semana para firmarlo todo y que si no lo hacía, lo haríamos por vía judicial. Me levanté, pagué la cuenta sin decirle nada más y me fui. Esa noche dormí en casa de mi amigo David. Al día siguiente, el abogado me llamó para decirme que ella había firmado. Después de que firmara, todo se volvió más mecánico. El abogado me llamó para confirmar que ella no puso objeción alguna, que aceptó las condiciones como estaban redactadas y que ya había enviado copia de los documentos al juzgado correspondiente. Le pregunté si la notificación incluía las pruebas que yo había aportado. Me dijo que no, que solo las usaría si ella decidía dar marcha atrás o pedir condiciones nuevas. Me pareció justo. No tenía interés en destruirla más de lo necesario, solo quería que no se llevara nada que no le correspondiera, ni económicamente ni emocionalmente. Me dijo que a partir de ese momento solo quedaba esperar que el juez pusiera fecha para la audiencia breve de ratificación, que todo iba a ser rápido porque no había menores, no había hipoteca conjunta, y porque ella había aceptado sin pelear. Esa parte me sorprendió. Pensé que habría resistencia, gritos, alguna escena de victimismo o chantaje emocional, pero no hubo nada. Firmó sin condiciones. Eso me dejó con una sensación extraña, una mezcla de alivio con una sospecha que no me terminaba de encajar. Volví a casa 2 días después, solo para recoger mis cosas. No quería verla, pero me escribió un mensaje diciendo que teníamos que hablar. Al principio no respondí, pero después pensé que si tenía algo que decir, prefería escucharlo cara a cara. Fui por la tarde, cuando sabía que estaría sola.
Entré con mis llaves, que aún no había devuelto, y la encontré sentada en el salón, esperándome. No llevaba maquillaje, ni esa ropa medida con la que solía moverse por la casa cuando aún intentaba fingir que todo estaba bien. Estaba seria, tranquila, como si hubiera ensayado durante horas lo que iba a decirme. Me ofreció un café, lo rechacé. Me preguntó si podía hablar sin que la interrumpiera. Le dije que sí. Entonces empezó con un discurso que no esperé. Me dijo que no me culpaba por haber reaccionado como lo hice, que entendía perfectamente que yo hubiera querido acabar con todo y que incluso aceptaba que me hubiera grabado sin avisar. Me dijo que había leído los papeles con calma, que había entendido cada cláusula, cada condición, y que no pensaba cambiar nada porque sabía que no tenía autoridad moral para exigir lo contrario. Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que había hecho y que, por primera vez en semanas, tenía claro que había perdido algo que nunca iba a recuperar. Me pidió que no creyera que se había acostado con él por venganza o por despecho, sino porque se había dejado llevar por una necesidad estúpida de sentirse deseada, de experimentar algo nuevo, sin medir las consecuencias. Me dijo que no lo amaba, que en ningún momento pensó en dejarme por él, pero que se había perdido en una fantasía que había confundido con libertad. Esa frase me pareció absurda, pero no dije nada. La dejé hablar porque en ese momento no me interesaba juzgarla, solo quería entender qué clase de persona había tenido a mi lado todos esos años. Le pregunté si me había querido de verdad o si también había estado fingiendo eso. Me miró sin dudar y me dijo que sí, que durante muchos años me quiso, que había compartido conmigo momentos auténticos, reales, felices, y que lo que ocurrió no era una negación de todo eso, sino una muestra de que algo dentro de ella se había roto, algo que ni siquiera ella había notado hasta que fue demasiado tarde. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué no pidió ayuda, por qué no intentó arreglarlo antes de destruirlo todo. Me dijo que lo pensó muchas veces, pero que nunca encontró el valor ni el momento adecuado, que tenía miedo de lo que pudiera pasar si decía en voz alta lo que sentía. Me dijo que prefería engañarse, fingir, esperar que todo pasara solo, pero que cuando se dio cuenta ya estaba en medio del desastre y no supo salir. Le pregunté si volvería con él. Me dijo que no, que eso ya estaba muerto. Que la noche después de que le entregara los papeles fue a buscarlo, no para volver, sino para acabar todo formalmente, para dejarle claro que ya no tenía sentido seguir con eso. Me dijo que él se lo tomó mal, que la insultó, que le dijo que ella era como todas, que lo había usado y que ahora volvía arrastrándose a su vida de siempre. Me lo contó sin emoción, como si estuviera narrando algo que le pasó a otra persona. Me dijo que se sintió vacía al escucharlo, no por lo que él le decía, sino porque entendió que ya no tenía nada. Que había tirado por la borda a su marido, su hogar y hasta su dignidad, y que no le quedaba nada a lo que agarrarse. Que ya no era de él, ni mía, ni suya. Después de todo eso me pidió solo una cosa. Me dijo que quería que habláramos una última vez, sin odio, sin reproches, sin gritos, como dos personas que se conocieron bien alguna vez. Me preguntó si podía acompañarme a caminar un rato, como hacíamos antes, sin más. Dudé, pero acepté. Salimos y caminamos por el barrio. No tocamos el tema otra vez. Hablamos del trabajo, de gente que conocíamos, de cosas pequeñas. Durante casi una hora fuimos dos personas civilizadas que ya no compartían nada pero que sabían fingir que alguna vez fueron una pareja. Me preguntó si creía que algún día podríamos volver a hablarnos sin rencor. Le dije que no lo sabía, que eso dependía del tiempo, no de mí. Me preguntó si la iba a odiar para siempre. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco iba a perdonarla tan fácilmente. Me dio las gracias por escucharla, me dijo que necesitaba decirme todo eso para poder empezar de cero con su propia conciencia. Le pregunté si se arrepentía de todo o solo de haber sido descubierta.
Me miró y me dijo que al principio solo se arrepentía de haber sido tan torpe, pero que después entendió que no era cuestión de torpeza, sino de falta de coraje. Al llegar al portal, le dije que iba a quedarme un momento más en la calle, que necesitaba aire. Me dijo que entendía. Me dio la copia de las llaves, me deseó suerte, y entró. Me quedé mirando la puerta cerrarse detrás de ella y supe que, aunque el papeleo aún no se había finalizado, el matrimonio ya estaba muerto. No me sentí liberado, ni feliz, ni aliviado. Me sentí vacío, pero tranquilo. No por lo que ella dijo, sino porque por fin todo estaba claro. Ya no había más máscaras, ni juegos, ni excusas. Una semana después firmamos la ratificación frente al juez. No hubo discusión, ni tensión, ni drama en la sala. Ella firmó con la cabeza baja, sin mirarme en ningún momento. Yo lo hice rápido, sin titubear, con la sensación de que ese gesto no era un final, sino la continuación de una decisión que ya había tomado hace tiempo. Salimos del juzgado con 2 minutos de diferencia. Yo fui primero. No quise hablarle ni compartir ascensor, ni coche, ni nada que pudiera sonar a cordialidad forzada. Caminé hasta el metro como si viniera de una cita médica rutinaria. La vida seguía, aunque ya nada fuera igual. Los días siguientes fueron extraños. No había tristeza ni rabia ya, pero tampoco alivio real. Dormía mejor, eso sí. El cuerpo reaccionaba como si se hubiera quitado un peso, aunque la cabeza todavía no lo procesaba del todo. La gente en el trabajo no supo nada al principio. No me apetecía explicar nada, ni escuchar frases huecas tipo el tiempo lo cura todo o todo pasa por algo. No quería consejos, no buscaba comprensión. Solo quería mantener mi rutina, cumplir mi horario, volver a casa, ducharme, cenar algo sin mucho esfuerzo y dormir. Eso hice durante los primeros días. Nada más. Un viernes por la noche salí a tomar algo con David. Me lo había pedido 3 veces en la semana y no tenía excusa creíble para seguir evitándolo. Fuimos al bar de siempre, pedimos cerveza y unas tapas. Al principio hablamos de cosas comunes, del curro, del fútbol, de un problema con la caldera que él tenía en su piso. Después, inevitablemente, me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, sin adornar. Me dijo que no tenía por qué fingir. Le respondí que no fingía, que estaba bien dentro de lo que cabe, que no me hacía ilusión tener que rehacer mi vida, pero que tampoco pensaba quedarme paralizado. Me dijo que admiraba la forma en la que había llevado todo. Le contesté que no se trataba de admiración, que simplemente había hecho lo que había que hacer, que no iba a convertir mi vida en un pozo de lamentos. Me preguntó si pensaba volver a confiar en alguien, si creía que algún día volvería a estar en pareja. Le dije que no lo sabía, que no lo pensaba por ahora, que no tenía interés en eso. Me miró con cara de querer decir algo más, pero no lo hizo. Volví a casa un poco más tarde de lo habitual, y al entrar me di cuenta de que ya no pensaba en ella como antes. No la imaginaba en el sofá, ni en la cocina, ni en el dormitorio. El espacio era solo mío ahora, no como una liberación, sino como una realidad inevitable. Empecé a cambiar cosas sin darme cuenta, quité fotos antiguas, ordené armarios, cambié la ropa de cama, borré su número del móvil. No fue una limpieza emocional. Fue práctica. No quería nada que me conectara con ella, no porque me doliera, sino porque ya no tenía sentido. Un domingo por la tarde recibí una llamada de su madre. No había tenido contacto con ella desde hacía meses. Me saludó con la voz temblorosa, me preguntó si podía hablar conmigo unos minutos. Le dije que sí, que adelante. Me agradeció por haber cuidado de su hija durante todos estos años, me dijo que sentía lo que había pasado, que aunque no justificaba nada, quería que supiera que Laura estaba pasando por un momento muy duro. Le respondí que no deseaba su mal, que no le guardaba odio,
pero que el daño estaba hecho y que no había vuelta atrás. Me dijo que lo entendía, que solo quería pedirme que, si algún día ella necesitaba hablar, yo no la rechazara del todo. Le respondí que no podía prometer eso, que si en algún momento ella sentía necesidad de decir algo, yo decidiría si escuchaba o no. Me dio las gracias, me deseó suerte y colgamos. Un par de días después me escribió ella. El mensaje era breve. Me preguntaba si podía venir a recoger unos libros que se le habían quedado olvidados. Le dije que sí, que pasara el miércoles por la tarde, que yo no estaría, que los dejaba en una caja en el portal. Me respondió con un gracias sin más. El miércoles dejé la caja, bien cerrada, con los títulos que ella había mencionado. Añadí uno más, que no había pedido, uno que le regalé cuando cumplimos 5 años de casados. No lo hice por nostalgia ni por provocación, simplemente porque me parecía justo que lo tuviera. No recibí respuesta después de eso. Durante las semanas siguientes empecé a organizar mi tiempo de otra manera. Salí más, volví a leer, retomé viejas rutinas que había dejado. Incluso comencé a ir a correr por las mañanas, no por salud mental ni física, sino porque necesitaba cansar el cuerpo para que la cabeza no pensara tanto. Funcionó. No perfectamente, pero lo suficiente. Me sentía distinto, más solo, pero no en el mal sentido. Solo, y ya. Aceptando que había pasado algo irreversible, que ya no tenía que buscar una explicación a todo, que no todo necesitaba un cierre perfecto. No la odiaba. No la extrañaba. No la necesitaba. Había desaparecido de mi vida, y con el tiempo, también de mi sistema. Una noche, cenando solo, recordé un momento de hacía años, uno bueno. Estábamos en la playa, comiendo bocadillos con arena, riéndonos porque ella había dejado el móvil caer en la toalla mojada. Me acordé de ese instante sin dolor. Solo lo recordé, como quien pasa una página sin detenerse demasiado. Supe que había pasado la etapa más dura. Ya no dolía. Solo era parte de mi historia, algo que ocurrió y que quedó atrás. Ahora sé que no hay redención para todo, ni necesidad de justicia total. A veces las cosas se rompen y lo único que queda es seguir. Aprendí a observar mejor, a callar cuando hace falta, a hablar cuando es necesario y a no dar nada por garantizado. No me volví cínico, ni amargo, pero tampoco ingenuo. Me convertí en alguien más práctico, más atento. No perdí la fe en la gente, pero sí en las apariencias. ¿Cambiaría algo si pudiera volver atrás? Probablemente no. No porque me guste cómo salieron las cosas, sino porque no soy de los que buscan versiones alternativas de la vida. Me tocó esto y lo viví como pude, sin dramatismos, sin frases vacías, sin necesidad de convencer a nadie de que lo que hice fue lo correcto. Fue lo que sentí necesario.